Esta semana se dio a conocer que Rusia decidió suspender el suministro de combustible a Polonia y a Bulgaria. Y decidió suspender ese suministro poniendo como excusa que Polonia y Bulgaria se niegan a pagar en rublos. Y obviamente esto también está relacionado con el hecho de que Polonia, por ejemplo, está dándole un apoyo extraordinario a Ucrania para que se defienda del ataque ruso. Y obviamente que la idea es quitarle la posibilidad de que pueda producir bienes y servicios, porque sin combustible, obviamente, que eso es un impacto significativo sobre la capacidad de generar bienes y servicios. Si usted no tiene crudo, si usted no tiene gasolina, gasoil, si no tiene gas natural, obviamente que todo eso influye negativamente sobre la capacidad que usted tiene de poder producir todo desde alimentos hasta bienes industrializados, incluso servicios. Y eso es lo que quiere hacer Rusia. Quiere utilizar su poder. El presidente polaco llamó al imperialismo de los combustibles. Quiere utilizar su poder, su capacidad de cerrar ese suministro para que, pues entonces, mandar un mensaje a la Unión Europea, la cual obviamente se quejó y esto fue algo que fue muy mal visto por la Unión Europea, a tal punto que esta misma semana se dio a conocer que Alemania, y eso usted lo puede encontrar en el Wall Street Journal, esa noticia, Alemania esta semana había señalado que quitaba su oposición, ya echaba hacia de lado su oposición a lo que era un embargo contra el combustible ruso. Y que si ella se le daba el tiempo para buscar sustituto, ella lo iba a hacer, Alemania, pero no quería hacer una oposición a que se pudiera establecer un embargo contra el combustible ruso para mandar un mensaje también a Rusia de que así las cosas, con este tipo de actuación frente a países que son parte de la Unión Europea, pues ante ese tipo de comportamiento por parte de Rusia, pues entonces viene un embargo completo contra Rusia. Es decir, que es una situación complicada lo que se está viviendo en esa parte del mundo, que obviamente tiene una repercusión sobre el resto del mundo. Si usted se va a los precios de los combustibles, se ha dado cuenta de que se ha quedado por encima de los $100. En algún momento bajó 98, 97 dólares, pero vuelve y sube a 105, 106, $107. Y ustedes recuerdan que eso para la República Dominicana les representa un subsidio alrededor de 1.000 millones de pesos, 1.100, 1.200 millones de pesos, dependiendo de dónde está. Semanales. Si yo anualizo eso, que es el subsidio que está otorgando el gobierno actual a los consumidores, estamos hablando de un 1% de Producto Interno Bruto. 1% de Producto Interno Bruto. Si se mantiene el nivel de gasto y el nivel de recaudaciones que se había presupuestado, ese 1% significa pasar el déficit de 3% a 4%. Pero si además le añado lo que pudiera suceder en el sector eléctrico, que pudiera incrementarse en medio punto porcentual del PIB, por ejemplo, el déficit del sector eléctrico, estamos hablando de 1,5 puntos de déficit adicional. Esos son muchos recursos que habría que buscar para cerrar esa brecha financiera para el gobierno, o simplemente reducir significativamente la inversión pública, y eso quitaría impulso a la actividad económica. Esta semana el presidente Luis Abinader señaló que ante la situación que se está viviendo a nivel global, estamos obviamente ante un escenario que va a desembocar en una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Ya se habló de que la economía iba a crecer alrededor del 5.3%. Yo pienso que puede ser menos todavía, menos del 5.3%. A mí me sorprendería gratamente si logramos terminar el año por encima del 5%. Oigan bien lo que le acabo de decir. A mí me sorprendería gratamente si la economía terminase este año con un crecimiento del 5%, visto hacia dónde va el entorno internacional. Visto hacia dónde va el entorno internacional. Claro, si la guerra termina, si vemos que no es necesario porque hay un retroceso de los costos, si no es necesario subir las tasas de interés a nivel internacional como la piensa incrementar primero el Banco Central de los Estados Unidos, pero posteriormente ustedes verán que viene el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo, que hasta ahora se ha negado a subirlas porque no quiere producir desempleo. Pero tarde o temprano, óigame bien, tarde o temprano, es probable que en la reunión de julio aprieten a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y que con ese apriete
le quieran llevar a que tenga que subir la tasa de interés o por lo menos anunciar cuándo va a subir la tasa de interés. Pero mientras tanto, que suba la tasa de interés en los Estados Unidos, pues esto, asumiendo que no tenga que ser necesario ese aumento, pues entonces pudiéramos crecer un poquito más. Mientras eso no suceda, mientras sigamos con un apriete monetario, con una disrupción de la cadena de suministro, con aumento de los precios de los combustibles, con aumento de los precios de los alimentos, con deterioro del poder de compra de los ingresos de los dominicanos. Si seguimos así, entonces ustedes verán que el ritmo de crecimiento se desacelerará y va a quedar, ese es mi estimado, incluso por debajo del 5%. A mí me sorprendería que quedemos en el 5%. Yo le daría una excelente calificación si queda el Producto Interno Bruto en términos de su variación en 5% para este año. Yo estimaría que esté por debajo del 5%. Pero si queda por 5%, excelente, excelente, excelente. Ahora, ¿qué sucede? Mire, lo que está sucediendo a nivel global se puede entender fácilmente porque son choques de oferta continuos lo que estamos viendo. O sea, fíjense lo siguiente. El COVID provocó un choque de oferta y yo lo señalé tan pronto comenzó la pandemia en marzo, a nivel global ya definida, en marzo del año 2020, eso es un choque de oferta. Pero al mismo tiempo un choque de demanda, simultáneamente las dos cosas. Las dos cosas constituyen un choque de oferta y choque de demanda que va a generar obviamente una caída de la actividad económica, como efectivamente sucedió en el caso de República Dominicana, una caída del 6.7%, pero a nivel global una situación terrible de contracción económica que obviamente como cayó al mismo tiempo la oferta como la demanda, los precios no se registraron una variación significativa. Ahora bien, ¿qué sucede? Como se inyectó por parte de los gobiernos recursos, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, la demanda se ha recuperado, pero la oferta no se ha recuperado al mismo ritmo. Entonces, en los libros de texto, y ahí usted puede encontrar, aquí yo lo puedo enseñar, algunos de estos libros de textos básicos, como el de Paul Samuelson, el libro de economía probablemente más vendido, de Introducción a la Economía, fue mi primer libro de economía que me regaló mi querido padre. Bueno, yo tenía como 15 años más o menos, ya estaba terminando el colegio, preparándome para la universidad, y me regaló ese libro de Introducción a la Economía Moderna de Paul Samuelson. Y en ese libro usted puede ver que si hay un desequilibrio entre oferta y demanda, usted va a tener una variación de precios. Usted va a tener una variación hacia arriba de los precios. Usted va a tener una variación positiva de los precios o va a tener inflación. Cuando hay, y esto se explica dinámicamente, muy sencillo, con una ecuación diferencial. Pero en términos generales usted puede decir lo siguiente. Si la demanda se coloca por encima de la oferta en un determinado momento, hay una presión hacia arriba de los precios. O si, dada la demanda, hay una contracción de la oferta, también hay una presión hacia arriba de los precios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la demanda ha subido porque se inyectó recursos por parte del gobierno, se inyectó liquidez por parte del gobierno, por parte específicamente del Banco Central, a nivel global. Y esto ha hecho que los precios suban. Pero también la oferta, usted tiene que no se ha recuperado al mismo ritmo. ¿Y por qué no se ha recuperado al mismo ritmo la oferta? Por el hecho de que ha habido choques de oferta. No solamente la pandemia. Usted tiene ahora una situación con la guerra de Rusia y Ucrania. Ese choque de oferta que se manifiesta, aumento de los precios de los combustibles, aumento de los precios de los alimentos, aumento de los precios de los insumos, los fertilizantes. Un aumento de los precios de los fertilizantes aumenta los costos de producción y ese aumento de los costos de producción, al igual que sucede con el aumento de los precios de los combustibles, aumenta los costos de producción de los alimentos y sube los precios de los alimentos. Todo eso es por el lado de la oferta. Por eso le puedo decir que ahora el lado de la oferta ha cobrado una gran importancia. El lado de la oferta ha cobrado una gran importancia en el análisis. ¿Por qué? Porque así como yo recuerdo cuando yo era niño, lo que sucedió en el choque de oferta de 1973, cuando de repente los precios de los combustibles subieron significativamente. El galón de gasolina subió dramáticamente cuando en 1973 los precios del barril de petróleo se multiplicaron varias veces. Pero luego en 1980 lo mismo sucedió. En el 73 fue el embargo del combustible por la guerra de Yom Kippur, pero en el 1980 por la guerra Irán-Irak también hubo un aumento significativo del precio de los combustibles.
Pero posteriormente ha habido otros fenómenos por el lado de la oferta que han impactado y han generado aumentos de precios. Y obviamente que ante esa situación uno dice, bueno, cobra una gran importancia el tema por el lado de la oferta. Y por eso se pone sobre la mesa un tema sumamente importante y es tener seguridad en la cadena de suministro, que se ha visto debilitada en todo este proceso. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo lo que está sucediendo en China es también una disrupción de la cadena de suministro, una disrupción por el lado de la oferta. Una disrupción de la oferta ha hecho que aumente los precios. Cuando usted tiene, por ejemplo, Shanghái, que le coloca un confinamiento que disminuye la disponibilidad de bienes que son insumos básicos para usted producir a precios competitivos, pues esto hace que inmediatamente haya un aumento de precios. Ante esa situación, entonces se ha puesto sobre la mesa, y lo voy a comentar en el próximo segmento, algo bien interesante, que es una nueva política comercial. Una nueva política comercial que la puso sobre la mesa Christine Lagarde y previamente, días antes, había puesto el término sobre la mesa Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y es el friendshoring. O sea, estamos hablando de hacer comercio entre países amigos. Es decir, no entre países, como es el caso que ha sucedido con Rusia, que Alemania se puso a hacer negocio y depender del combustible proveniente de Rusia y ahora se tiene que desconectar de Rusia. Lo mismo que Polonia, lo mismo que Bulgaria, lo mismo que Francia. Todos esos países se tienen que desconectar de un país que lamentablemente se pensó que se podía integrar finalmente al comercio global y vemos cómo lo está pagando. Esa confianza que se le dio a Rusia, lamentablemente, penosamente, esa entrada que se le dio a Rusia a la cadena de suministro, convertirse en un eslabón de la cadena de suministro, realmente lo ha tirado por la borda. Esperemos que China no haga lo mismo con una invasión de Taiwán. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnópolis.